Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de un tipo de reloj inteligente diferente a los que he utilizado hasta ahora. Los que conocéis mi blog sabéis que las esferas que diseño son compatibles con relojes con CPU MTK 2502 de MediaTek o relojes con versión completa de Android. Este reloj es diferente, ya que no es un reloj Android y su procesador es el Nordic NRF 52832. Se trata de un smartwatch que se puede considerar muy barato, con importantes limitaciones de personalización, con una desventaja que mencionaré más adelante y que considero muy negativa, y con una duración de batería que según los vendedores está por encima de los tipos de relojes que he mencionado anteriormente. Así que vamos a ver el unboxing del smartwatch K9 Pro. Debo decir que este reloj se puede encontrar bajo diferentes marcas y distribuido por diferentes vendedores, así que no es extraño encontrar una marca que lo vende en sitios como AliExpress y en el listado de búsqueda encontrar también otro reloj de otra marca que muestra las mismas fotos promocionales, es decir, que es el mismo producto. Esto es algo habitual en relojes chinos baratos. Una empresa los fabrica y los vende a diferentes marcas para comercializarlos. Y ese puede ser el motivo de esto. La caja, como podemos ver, no es nada impresionante. Se trata de una caja de cartón blanca parecida a la que se utiliza para otros gadgets y en la que no vemos ninguna marca, simplemente el texto Smartwatch. Asimismo, la caja no incluye mucha información y en un lateral tenemos unos iconos que muestran algunas de las funciones del smartwatch: reloj, monitor de ritmo cardíaco, podómetro, recepción de notificaciones, consumo de calorías y monitor del sueño. Al abrirla encontramos el reloj, y cuando digo reloj quiero decir exactamente eso, solo el reloj. No trae puesta la correa que viene debajo con el resto de accesorios. En cuanto a estos accesorios no hay mucho de lo que hablar. Tenemos la correa, que en mi caso es metálica de tipo milanesa con cierre magnético. También encontramos el manual, que a diferencia de otros relojes inteligentes baratos está disponible solo en inglés y no en inglés y chino como ocurre en otras ocasiones. Y por último tenemos el cable de carga USB, que debo decir que a mí no me ha gustado nada. ¿Y por qué? Pues ahora lo vais a ver. Es como una pinza. En serio, no había mejores opciones. Existen bases de carga, existen cables de contacto magnético. Esto sinceramente me parece realmente feo. Pero lo que no se puede negar es que será imposible que el reloj se desenganche del cable de carga. Otra cosa que no me ha gustado es que en este caso el contacto de carga es de 2 pines. Así que ya tenemos otro tipo de cable más para la colección. Los hay micro USB, los hay de 4 pines, hay bases de carga en la que la posición de los pines es semicircular y ahora ya tengo mi primer cable de carga de 2 pines. No entiendo cómo es posible que los fabricantes de este tipo de relojes no hagan un cable de carga y una conexión de carga estándar con la que utilizar el mismo cable en todos ellos. Bueno, pues ya tenemos la correa puesta en el reloj y lo que voy a hacer a continuación es quitar el protector que lleva en la pantalla, que no nos hace falta para nada. En cuanto a la correa, se aleja del tamaño estándar de 22 milímetros que he visto en la mayoría de smartwatches baratos, y en este caso es algo más pequeña, de 20 milímetros. Es reemplazable, con lo cual se puede cambiar por otra del mismo tamaño como la que estáis viendo, que es de un reloj Seablaze Crystal que tengo. La posibilidad de cambiar las correas es una de las, como he dicho, limitadas opciones de personalización que tiene el reloj. En cuanto al aspecto estético, me gusta porque es sobrio, agradable y combina con cualquier situación, ya que encaja con un look más urbano, con un look deportivo o con uno más elegante, y el cambio de correas también ayuda a combinarlo con cualquier atuendo. Se puede decir que el reloj es bonito y que no hay nada con lo que no combine. El botón de encendido no es grande y tiene una pequeña banda de color rojo que ayuda a que se vea mejor. La pantalla es IPS y su tamaño es de 1,3 pulgadas y no parece demasiado grande, con lo que puede adaptarse bien a las muñecas tanto de hombres como de mujeres. En la parte trasera del reloj tenemos los 2 pines de contacto para el cable de carga
y el sensor del ritmo cardíaco. Lo que no veo por ninguna parte es el altavoz, así que está bastante bien escondido. Bien, vamos a encender ahora el reloj y para ello pulsaremos durante varios segundos el botón de encendido y vemos que se enciende bastante rápido. Vemos la esfera con los indicadores de calorías consumidas, el monitor del ritmo cardíaco y el podómetro. Si deslizamos el dedo a izquierda o a derecha, vamos pasando por las diferentes aplicaciones que nos ofrece el reloj. No existe un menú de aplicaciones, sino que las aplicaciones se abren a medida que deslizamos el dedo a la izquierda o derecha de la pantalla. El reloj tiene tres esferas, una es la que estamos viendo y para cambiarla simplemente tenemos que ir a la opción de configuración. Entramos en ella y seleccionamos la opción de cambiar estilo, donde podemos elegir entre la que tenemos activa, esta que vemos a continuación, y una tercera que puede personalizarse. Para modificarla tenemos que utilizar la aplicación que se utiliza con el reloj en el teléfono móvil y podemos elegir cualquier fotografía o imagen para utilizarla como fondo de pantalla en la esfera. Como había mencionado, esta es la gran limitación en cuanto a personalización, ya que lo único que podemos cambiar es un fondo y la ubicación de la hora y la información en dicha esfera. Además, no podemos instalar ninguna esfera nueva, con lo que tenemos que quedarnos con las tres que ya hemos visto. Y como también dije anteriormente, hay una particularidad de este reloj que me parece muy negativa. Es una desventaja que no me gusta para un reloj de este tipo, y es que aunque aquí no lo podemos ver claramente, la pantalla es cuadrada. Es decir, la pantalla no ocupa toda la circunferencia del reloj, sino que es un cuadrado que está justo en el medio. Esto es un gran inconveniente, por ejemplo, si queremos utilizar la opción de cambiar el fondo de la pantalla en la esfera personalizable y establecemos como fondo una imagen que es completamente cuadrada. Se verá el cuadrado con la imagen en medio de la pantalla del reloj. Y ya que lo tenemos encendido, vamos a ver las aplicaciones a las que podemos acceder deslizando el dedo por la pantalla. Deportes es la aplicación del podómetro y que mide los pasos, las calorías quemadas y la distancia recorrida. El monitor del sueño mide el tiempo que hemos dormido y la calidad del sueño. Con el monitor del ritmo cardíaco conoceremos nuestra frecuencia cardíaca. La aplicación de entrenamiento nos permite elegir entre varios deportes diferentes y mide en tiempo real nuestro ritmo cardíaco, cuenta los pasos que hemos dado durante nuestro ejercicio y calcula la distancia recorrida y las calorías que quemamos. Otra aplicación nos permite medir la presión sanguínea, pero por mi experiencia con estos relojes considero que la presión sanguínea no puede ser medida con fiabilidad con estos sensores, por lo que no es una opción que recomiendo. Algo diferente es el nivel de oxígeno en sangre, para lo cual sí creo que el sensor puede ofrecer una medida que si no es exacta al 100%, sí que es muy aproximada. También podemos acceder a datos relativos al clima, en los que se nos muestra el clima actual y la temperatura, y podemos conocer la previsión para los próximos 5 días. Otra opción nos permite acceder a las notificaciones. También disponemos de un disparador remoto para la cámara del teléfono y de un reproductor de música con el que podemos escuchar la música que tenemos en nuestro teléfono. Por último, tenemos las opciones de configuración, con las que podemos seleccionar la esfera del reloj, abrir el cronómetro, silenciar las notificaciones, reiniciar el reloj, apagarlo o modificar el nivel de brillo. Como comenté al principio, un punto fuerte de este reloj es la duración de su batería, ya que según la información de este reloj, a pesar de que es de solo 180 mAh, en espera dura 15 días y con un uso continuo dura entre 5 y 7. Esto hace que su autonomía sea mayor que la de los relojes con procesador MTK2502 o que la de muchos de los relojes que tienen versión completa de Android. El K9 Pro está disponible en tres colores, negro, plateado y oro rosa. Este último, como ya dije en el unboxing del Watch Out Gen 2 que hice hace tiempo, es perfecto para mujeres, ya que no suele haber muchos smartwatches que se adapten a ellas. El reloj es bastante barato. En AliExpress tiene un precio de unos 17 euros, pero he llegado a verlo por 12. Después de haber visto todo esto, las impresiones sobre este reloj me dejan un sabor agridulce.
Por un lado, la ausencia de posibilidades de personalización le hacen perder muchos puntos, pero por otro lado, su apariencia tan agradable, la duración de su batería y su precio tienen también su peso en el lado positivo. Esto hace que sea un reloj recomendable para alguien que quiera algo muy barato, bonito y que sirva para monitorizar su actividad deportiva y ciertos aspectos de su salud, pero no es recomendable para usuarios que busquen algo más ambicioso y que les guste poder disponer de nuevas esferas en su reloj siempre que quieran. Por todo ello, y después de considerar sus ventajas y limitaciones, yo le daría una puntuación de 6,5. Y esto ha sido todo en este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadme un like y suscribíos al canal para recibir notificaciones siempre que publique un nuevo vídeo. Pronto tendré un nuevo unboxing de un reloj barato de Lenfo y también os informo de que voy a preparar un unboxing y análisis rápido de un smartwatch que recibiré pronto y que es una verdadera bestia. Un saludo a todos y hasta la próxima.